Ten cuidado al lavar tu iPhone con ruedas, o lo vas a tener que meter en arroz después. ¿Qué pasa, Brian? ¿Tienes miedo de morder el polvo con tu carruaje que toma dinosaurios líquidos? Tu computadora con placas no tiene la esencia de un muscle car clásico a combustión interna. Tu máquina térmica que funciona a base de fósiles exprimidos ya es cosa del pasado. Los autos eléctricos son el paso hacia el futuro. No sabía que Elon Musk era mi asistente. Si los autos eléctricos son el futuro, prefiero vivir en el pasado. En muchos países desarrollados, ya existe el impulso de abandonar los motores de combustión interna. Por ejemplo, la Unión Europea aprobó que a partir de 2035 ya no se podrán vender coches nuevos que emitan dióxido de carbono. España, antes pensando en 2040, ha adelantado ese plazo a 2035 para alinearse con la Unión Europea. El Reino Unido irá incluso más rápido. En 2030 prohibirá la venta de automóviles nuevos de gasolina, diésel e híbridos convencionales. California, por su parte, exigirá que en 2035 todas las ventas de autos sean de cero emisiones. En total, 15 países ya se han comprometido a eliminar progresivamente los coches de gasolina. Europa, 2035. Prohibición de vender coches nuevos con motor de combustión. España, adapta su calendario con la Unión Europea. Prohibirá ventas de gas y diésel en 2035. Reino Unido, adelanta fin de ventas de diésel y gasolina a 2030. California, orden ejecutiva exige 100% vehículos nuevos, cero emisiones para 2035. La idea de abandonar por completo los autos de combustión interna suena bien, pero es, al menos por ahora, profundamente irrealista. Mira, más del 80% de los vehículos en circulación hoy funcionan con gasolina o diésel. Hablamos de más de 1.000 millones de autos en el mundo que no van a desaparecer de la noche a la mañana. ¿Quién los va a reemplazar? ¿Y con qué dinero? ¿Y dónde los cargarían? ¿Sabías que hay países donde ni siquiera el 5% de las ventas son eléctricas? Y no porque no quieran, sino porque simplemente no tienen la infraestructura, ni red eléctrica confiable, ni subsidios, ni siquiera enchufes en casa. Lo que en Noruega es normal, en Latinoamérica o África es ciencia ficción. Y aunque todos tuviéramos un coche eléctrico mañana, ¿de dónde vendría esa energía? Hoy, más del 60% de la electricidad mundial se genera quemando carbón, gas o petróleo. O sea, cambiar a eléctricos no elimina la dependencia de los combustibles fósiles, solo la esconde en otra parte del sistema. Además, fabricar baterías no es gratis. Necesitas litio, cobalto, níquel, materiales que vienen de minería intensiva. Extraerlos consume agua, contamina y genera conflictos en países pobres. Es decir, no estamos reemplazando un problema, solo lo estamos cambiando de lugar. Y te digo más, ¿qué pasa con los camiones pesados, tractores, barcos, aviones? ¿Crees que una batería va a mover un tráiler cargado 2.000 kilómetros? ¿O un avión de 300 toneladas? No hay batería que aguante eso hoy ni en 10 años. Por eso te digo, el motor de combustión interna no va a desaparecer pronto. Puede que cambie, que use combustibles sintéticos o hidrógeno, pero va a seguir, porque el mundo, hoy por hoy, necesita al motor de combustión interna para funcionar. No es que yo me aferre al pasado, es que yo sí veo la realidad de frente. Sí, pero cobra fuerza. El gobierno de California dice que en pocos años los eléctricos serán más baratos de poseer, pese a la batería. Además, los autos eléctricos son más eficientes y requieren menos mantenimiento. No tienen escape, los frenos se gastan menos con el frenado regenerativo, y la aceleración instantánea es brutal. La curva de torque de un motor eléctrico es plana. Desde 0 revoluciones por minuto ya tienes potencia, algo que los autos de combustión interna no pueden igualar. Además, con más energía renovable en la red, sus emisiones se reducirán aún más. Será, pero el petróleo tiene aplicaciones que un motor eléctrico no puede reemplazar. ¿Crees que de la noche a la mañana dejaremos de depender de hidrocarburos? Yo lo dudo. Y todo ese despliegue minero de litio tiene un costo ambiental brutal. Los motores eléctricos convierten aproximadamente 90% de la energía de la batería en movimiento, frente a solo aproximadamente 20% en un motor de gasolina. Esto hace que, por kilómetro recorrido, los eléctricos sean mucho más económicos. Los vehículos eléctricos son silenciosos y no emiten gases contaminantes al rodar.
Esto mejora la calidad del aire urbano y cumple objetivos climáticos. Un auto de combustión interna típico produce aproximadamente 235 gramos de dióxido de carbono por kilómetro, mientras que un auto eléctrico en promedio apenas genera aproximadamente 60 gramos de dióxido de carbono por kilómetro, considerando toda la cadena energética. Estos números no son absolutos. Las emisiones de dióxido de carbono dependen del vehículo específico del motor, de la eficiencia térmica, del tipo de conducción e incluso del tiempo que el auto permanece encendido. Un V8 atmosférico no emite lo mismo que un motor turbo pequeño. Un híbrido no emite lo mismo que un muscle car clásico. Y lo mismo aplica para los eléctricos. No todos consumen la misma cantidad de kilowatts por kilómetro. Un motor de combustión interna funciona quemando hidrocarburos. La gasolina está compuesta principalmente por cadenas de carbono e hidrógeno, como el octano. Los octanos reaccionan con el oxígeno gaseoso para liberar energía formando dióxido de carbono y vapor de agua. Por cada litro de gasolina que combustiona, se generan aproximadamente 2,3 kilogramos de dióxido de carbono. Más de 2 kilos de dióxido de carbono por un solo litro. Ahora, los eléctricos no emiten dióxido de carbono mientras circulan, pero eso no significa que no haya emisiones. La diferencia está en el punto donde ocurre la generación. Un auto eléctrico depende de la electricidad que carga su batería, y esa electricidad, en la mayor parte del mundo, aún se genera quemando carbón, gas natural o combustóleo. Si la red eléctrica de un país es limpia, como en Noruega, las emisiones indirectas son bajas. Pero si la energía proviene de plantas termoeléctricas, el dióxido de carbono simplemente se produce en otro lugar. Así que cuando alguien dice, el auto eléctrico no contamina, está simplificando demasiado. Y cuando alguien dice, el auto de gasolina es el enemigo del planeta, también está simplificando. Ambos sistemas dependen de energía. Ambos generan emisiones. La diferencia está en dónde, cuánto y bajo qué condiciones. Fíjate en estas cifras. Un eléctrico reduce sus emisiones de dióxido de carbono a la cuarta parte de un coche de gasolina. Si la electricidad es cada vez más limpia, esa proporción disminuye. Los híbridos enchufables también ayudan reduciendo aproximadamente 30% de gases de efecto invernadero. Por mucho que los autos de hidrógeno que generan su propia electricidad y los combustibles sintéticos avancen, hoy los únicos autos nuevos realmente limpios son los eléctricos de batería. ¿Sabes qué me cuesta creer? Que hacer una batería no contamine más. Los materiales de las baterías provienen de minería de enorme impacto. Se necesitaría 6 veces más mineral por auto. Además, la tasa de reciclaje de baterías de litio es bajísima, solo aproximadamente 5%. Así que sí, limpias la calle, pero contaminas en el desierto y en la fundición. A pesar de los planes, la transición total aún es difícil. En 2024, los eléctricos solo alcanzaron aproximadamente 20% de las ventas mundiales, que son 17 millones de unidades. Es decir, 4 de cada 5 coches nuevos siguen siendo de gasolina o diésel. En China, líder en vehículos eléctricos, casi la mitad de los coches vendidos fueron eléctricos, pero en Europa y Estados Unidos, la cuota rondó apenas entre el 10 y 20%. Todavía faltan millones de estaciones de carga. Rusia espera 50,000 en 2030, pero en muchas regiones, la red eléctrica ni da abasto con la generación actual. Algunos países, como Rusia o Arabia Saudita, dependen enormemente de exportar petróleo crudo. Aunque el gobierno chino o europeo impulsen los vehículos eléctricos, a nivel global la demanda de petróleo sigue alta. La Agencia Internacional de Energía reportó que en 2024 la economía creció y la demanda de todos los combustibles aumentó, incluyendo petróleo. Es verdad, aún faltan estaciones de carga y la gente duda antes de comprar un vehículo eléctrico. Pero las ventas van subiendo cada año y la infraestructura crece. Hasta la propia Agencia Internacional de Energía dice que la demanda de fósiles sigue subiendo por el crecimiento económico, pero eso podría cambiar pronto si empujamos más la electrificación. Personalmente sigo atrapado en esta realidad.
Casi todo sigue usando hidrocarburos. Hasta para producir electricidad quemamos gas. Además, casi la mitad de los autos en el mundo corren con gasolina todavía. ¿Qué pasa cuando se acabe el petróleo o cuando el litio suba más de precio? No podemos fiarnos de un solo recurso. Por eso no creo que vayamos a un mundo 100% eléctrico en la próxima década. La pelea concluye con la verdad a medias. Hoy no es viable dejar atrás el petróleo inmediatamente, pero las presiones climáticas y tecnológicas apuntan a un futuro cada vez más eléctrico. Te bajaría el sueldo por tus malos gustos, pero legalmente no te puedo pagar menos.